Beta-Goetze, una estrella que debido a su enorme masa y relativa cercanía a nosotros, juega un papel significativo en la astronomía, experimentó algunos cambios notables en los años 2019 y 2020. Este supergigante rojo brillante, que normalmente es una de las 10 estrellas más brillantes en el cielo nocturno, ha reducido drásticamente su brillo temporalmente, a aproximadamente un tercio de su luminosidad habitual. Esta significativa atenuación fue incluso perceptible a simple vista y ha desplazado a Betelgeuse de su posición como la 10ª estrella más brillante al 24º lugar. En el año 2023, esta tendencia se revirtió y la estrella se mostró significativamente más brillante que el promedio. Este cambio sorprendente e inesperado ha planteado muchas preguntas tanto entre los astrónomos como entre el público interesado. Algunos se preguntan si este oscurecimiento visible y el posterior brillo son presagios de una inminente explosión de Betelgeuse, un fenómeno conocido como supernova. Si Betelgeuse realmente explotara como una supernova, sería un evento astronómico de gran importancia, ya que sería visible desde la Tierra y proporcionaría datos valiosos sobre el final del ciclo de vida de las estrellas masivas. Betelgeuse, que se encuentra en la constelación de Orión y también es conocida como Alpha Orionis, no es una estrella típica. De hecho, se diferencia de nuestro Sol en muchos aspectos, incluyendo su edad. Mientras que nuestro Sol, una estrella de la secuencia principal bastante promedio, se formó hace unos 4,6 mil millones de años a partir del colapso gravitacional de una gigantesca nube molecular, Betelgeuse es una estrella mucho más joven. Los astrónomos estiman que nació hace unos 10 millones de años. Para poner este lapso de tiempo en un contexto geológico, sería aproximadamente el momento en que nuestros antepasados homínidos comenzaron a separarse del camino evolutivo que debería llevar a los gorilas modernos. Betelgeuse es tan joven que probablemente no ha tenido tiempo suficiente para formar un sistema planetario como el nuestro. Si hay planetas alrededor de Betelgeuse, probablemente serían gigantes gaseosos, ya que los planetas rocosos como la Tierra necesitan mucho más tiempo para formarse. A pesar de la relativa juventud de Betelgeuse en comparación con nuestro Sol, ya ha alcanzado una etapa avanzada en su ciclo de vida. Nuestro Sol, aunque mucho más viejo, todavía tiene suficiente hidrógeno en su núcleo para quemar durante otros 5.000 millones de años a través de la fusión nuclear. Por otro lado, Betelgeuse, que nació con más de 15 veces la masa de nuestro Sol, ha consumido su suministro de combustible a una velocidad increíble. En su corta vida, produce una enorme cantidad de energía y brilla alrededor de 126.000 veces más fuerte que nuestro Sol. Este rápido consumo de energía y el rápido desarrollo asociado han llevado a que Betelgeuse ya haya alcanzado la fase de una estrella gigante. Una fase que nuestro Sol alcanzará en miles de millones de años. Pero, ¿cómo es posible que estrellas como Betelgeuse puedan desarrollarse a tales tamaños y masas y cuál es la diferencia con el desarrollo del Sol? ¿Por qué Sol, es decir, nuestro Sol, no se convirtió en una estrella gigante? ¿Y qué pasa con los extraños eventos de oscurecimiento y el aumento de brillo que parecen hacer de Betelgeuse una especie de interruptor de luz? Todo esto y más lo veremos hoy a través del ejemplo de Betelgeuse y la probablemente mayor estrella gigante conocida, Stephenson 218. Y comenzamos con algo que aún no existía en el espacio de habla alemana. Vamos a examinar la estructura de Betelgeuse y queremos descubrir cómo se ve realmente una estrella gigante y cuál es su estructura. Y puedo garantizarles aquí, es diferente a lo que esperan. Y de hecho, no debemos imaginar a Betelgeuse simplemente como una esfera de plasma redonda con una temperatura extremadamente alta, un diámetro enorme y una superficie. Las estrellas gigantes están construidas de manera mucho más sutil e inusual de lo que generalmente se piensa. Comencemos con su interior. En su núcleo se generan presiones enormes y temperaturas increíblemente altas, como veremos más adelante. La presión en su núcleo podría ser miles de veces mayor que en el interior del Sol, y las temperaturas superan fácilmente la marca de los 1.000 millones de grados. El núcleo en sí probablemente tiene las dimensiones de nuestro Sol, y las capas superiores probablemente miden varios cientos de millones de kilómetros. Podemos llamar a eso la parte sólida de la estrella gigante. ¡Cuidado! Con sólido nos referimos a las capas directamente superpuestas.
Si nos alejamos más de su núcleo, la apariencia de la estrella podría ofrecer una vista muy inusual. Al igual que con el Sol, se espera una fotosfera en Beta Egois. En astronomía, esto se entiende como la capa más externa de una estrella, similar a como la corteza terrestre es la capa más externa de la Tierra. La fotosfera de nuestro Sol es casi esférica y solo es unos pocos miles de kilómetros más ancha en su ecuador, ya que gira y por lo tanto se generan fuerzas centrífugas que deforman el Sol. Un gigante como Betelgeuse también posee una capa externa de este tipo. Pero a diferencia del Sol, no deberíamos esperar una forma esférica aquí. Cuando se tomaron imágenes de la estrella gigante a principios del año 2000, fue la primera vez que se capturó la fotosfera de una estrella diferente al Sol en una imagen. La fotosfera de Betelgeuse pudo ser observada en las 2 décadas siguientes con el instrumento VLT Sphere de alta resolución en el Very Large Telescope del Observatorio Austral Europeo. Se pudo resolver y representar espacialmente con un detalle excepcionalmente alto. Las imágenes y grabaciones obtenidas de la capa de gas más externa de la estrella muestran claramente que la fotosfera tiene desviaciones significativas de una simetría idealmente esférica o circular, y por lo tanto, no tiene una estructura uniforme. Ya los datos de observación anteriores del año 2015, obtenidos con la misma técnica del instrumento Very Large Telescope Sphere, mostraron una ligera elongación y deformación de la capa de gas exterior de Betelgeuse a lo largo del eje norte-este-suroeste de la estrella, haciendo visible esta estructura alargada por primera vez. Esta estructura también es claramente visible en las imágenes de enero de 2019, aunque en una forma mucho más atenuada y menos pronunciada que en años anteriores. Y debido a que la estrella no tiene una fotosfera esférica, sino más bien irregular, también pierde una enorme cantidad de masa. En estrellas gigantes como Beta Egois se producen tasas de pérdida de masa enormemente altas, que posiblemente lleguen hasta una masa solar cada año. Esto conduce a un entorno circunstelar complejo y en constante cambio. Por cierto, circunstelar aquí se refiere al entorno de la estrella, donde la palabra se extiende directamente a un área que abarca varios cientos de millones a algunos miles de millones de kilómetros, al menos en el caso de Beta Egois. Pero volvamos a la pérdida de masa. En un estudio del año 2009 se describió la pérdida de masa estelar como clave para entender el desarrollo del universo desde los tiempos cosmológicos más tempranos hasta la era actual de formación de planetas y el origen de la vida misma, refiriéndose a las estrellas, por supuesto. Curiosamente, las observaciones actuales sugieren que una estrella como Betelgeuse puede pasar parte de su vida como un supergigante rojo, pero luego regresa a través del diagrama de Hertzsprung-Russell. Pasa nuevamente por una breve fase como supergigante amarillo y luego explota como un supergigante azul o una estrella Wolf-Rayet. Se observó en Betelgeuse una gran nube de gas que se extiende al menos 6 veces más allá del radio estelar de Betelgeuse, lo que indica que Betelgeuse no emite materia de manera uniforme en todas las direcciones. La existencia de la nube de gas implica que la simetría esférica de la fotosfera estelar, que a menudo se observa en el infrarrojo, no se mantiene en su entorno cercano. Los mecanismos que podrían causar tal pérdida de masa asimétrica son las células de convección a gran escala o la emisión de masa polar, por ejemplo, a través de la rotación. En investigaciones más profundas con Observatorio Austral Europeo, SAMPER, se observó cómo el gas en la llamada atmósfera extendida del supergigante se mueve vigorosamente hacia arriba y hacia abajo, generando burbujas tan grandes como el propio supergigante. Esto condujo a los astrónomos a concluir que tales convulsiones estelares causan las enormes nubes de plasma, que se observaron en el pasado de Betelgeuse. La atmósfera extendida de Betelgeuse es quizás su aspecto más fascinante. En esta, los astrónomos han identificado 6 componentes a lo largo de los años. Estos componentes son un entorno molecular conocido como Molsphere, una envoltura gaseosa, una cromosfera, un entorno de polvo, así como 2 envolturas externas, S1 y S2, que consisten principalmente en monóxido de carbono. Como la fotosfera, estos componentes se distribuyen de forma irregular. Se sabe que algunos elementos atmosféricos son asimétricos, otros componentes se superponen, lo que significa que ocupan el mismo espacio y se mezclan.
Aproximadamente a 0.45 radios estelares por encima de la fotosfera podría existir una capa molecular conocida como molesfera o entorno molecular. La molesfera o entorno molecular está compuesta por vapor de agua y monóxido de carbono y tiene una temperatura efectiva de aproximadamente 1500 más o menos 500 grados Celsius. El vapor de agua se descubrió en los años 60 en el espectro del supergigante por los proyectos Stratoscope. Sin embargo, este hallazgo fue ignorado por décadas, quizás porque no encajaba con las teorías contemporáneas sobre la composición de las atmósferas estelares. Esta capa también podría contener óxido de silicio y óxido de aluminio. Estas moléculas podrían proporcionar una explicación para la formación de partículas de polvo que se observaron en la atmósfera de Betelgeuse. La envoltura gaseosa asimétrica de Betelgeuse es otro componente importante de su atmósfera. Esta envoltura es más fría que la fotosfera y se extiende por varios radios estelares, lo que equivale a unas 10 a 40 unidades astronómicas desde la fotosfera. Por lo tanto, se extiende hasta 6.000 millones de kilómetros en cualquier dirección y en nuestro sistema solar incluso abarcaría los planetas gaseosos exteriores. Es particularmente rica en nitrógeno y oxígeno. Estas anomalías de composición probablemente se deben a una contaminación por material procesado por ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno del interior de Beta Egoiz. Por cierto, ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno significa carbono-nitrógeno-oxígeno, y el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno es uno de los procesos mediante los cuales las estrellas generan energía. Por cierto, la cromosfera fue capturada directamente con la cámara de objetos débiles a bordo del telescopio espacial Hubble en longitudes de onda ultravioleta. Las imágenes también mostraron una zona brillante en el cuadrante suroeste del disco. El radio promedio de la cromosfera en el año 1996 era de aproximadamente 2.2 veces el radio estelar, alrededor de 10 unidades astronómicas, y se midió con una temperatura de no más de 5.500 grados Celsius. Por lo tanto, tiene una expansión significativamente menor que la envoltura gaseosa y probablemente se mezcla con ella. A la envoltura de gas y la cromosfera le sigue una envoltura de polvo. Fue predicha por primera vez en 1977, cuando se notó que las envolturas de polvo alrededor de las estrellas gigantes a menudo emiten grandes cantidades de radiación, que superan con creces las contribuciones de la fotosfera. Esta es una observación importante, ya que sugiere que el polvo alrededor de Beta Egoiz podría jugar un papel significativo en la regulación térmica de la estrella. Utilizando la interferometría heterodina, una técnica que permite hacer observaciones muy precisas de los cuerpos celestes, se analizó que el supergigante rojo emite la mayor parte de su radiación excesiva desde posiciones más allá de 12 radios estelares. Esto corresponde, dependiendo del radio estelar asumido, a la distancia del cinturón de Kuiper a unas 50 a 60 unidades astronómicas, es decir, unos 7 a 9.000 millones de kilómetros en el sistema solar, y se extendería mucho más allá de Plutón hasta los planetas enanos como Eris o Quaoa. Se conoce poco sobre las capas externas S1 y S2 del gigante estelar. Principalmente se componen de monóxido de carbono. Su fotosfera también parece más como un campo de gas suelto. En general, esta y el entorno circunstelar de la estrella gigante se asemejan más a una nebulosa que a una estrella. Peter Goetze sería, al observarlo más de cerca, una gran estructura amorfa y burbujeante sin forma esférica. Por lo tanto, representar a las estrellas gigantes como enormes esferas uniformes en muchas comparaciones de tamaño en YouTube y otras plataformas de video es incorrecto. Más bien, podríamos esperar que la estrella tenga un aspecto muy abollado y que la fotosfera como tal sea reconocible en las imágenes de telescopio, pero que al observarla más de cerca se convierta en una masa amorfa e indefinida. Parece más bien como si estuviera hirviendo bajo Beta Egoiz y las enormes energías generadas por la fusión nuclear se abrieran camino hacia la superficie. En este proceso, la ondulante fotosfera se transforma directamente en la cromosfera y las otras capas superpuestas y adyacentes de la atmósfera expandida. Esto nos muestra que las estrellas gigantes de ninguna manera son estructuras claramente definibles y carecen de cualquier estética esférica. Las enormes dimensiones de la estrella gigante y su apariencia, que se parece más a un amplio campo de plasma que a una estrella similar al Sol, plantean la pregunta de cómo pudo surgir algo tan gigantesco.
Las estrellas se forman cuando la materia se une y comienza la fusión nuclear. Las estrellas pueden tomar diferentes formas, dependiendo de cuán cerca estén de masas más grandes, como los agujeros negros. El desarrollo de las estrellas se puede ilustrar con el diagrama de Hertzsprung-Russell, también conocido como diagrama de Hertzsprung-Russell, una herramienta esencial en la astronomía que muestra la relación entre la temperatura superficial y el brillo de las estrellas. El diagrama de Hertzsprung-Russell, que se basa en el trabajo del astrónomo danés Einar Hertzsprung y del astrónomo estadounidense Henry Norris Russell, muestra cómo pueden evolucionar las estrellas. La luminosidad absoluta de una estrella, calculada a una distancia de 10 parsecs o 32.6 años luz, ayuda a analizar la luminosidad de una estrella. El Sol, una estrella promedio en términos de su masa, sirve como punto de partida para muchos cálculos astronómicos. Fusiona 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio por segundo bajo alta presión. En su interior, existe un equilibrio entre la fuerza de gravedad que la comprime y la generación de energía a través de la fusión nuclear, que crea una presión opuesta a la gravedad. Este equilibrio preserva la estabilidad solar y permite la fusión nuclear por miles de millones de años. Con el paso del tiempo, sin embargo, el Sol produce cada vez más helio, lo que hace que su centro se vuelva más denso y se contraiga más. Una vez que el hidrógeno en el núcleo se agota en su mayoría, comienza la fusión de helio a elementos superiores, mientras que la fusión de hidrógeno a helio continúa en las capas exteriores. El desarrollo del Sol y de cualquier otra estrella o sus procesos de fusión pueden seguirse en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Originalmente, el Sol era naturalmente menos brillante y más frío que hoy, por lo que se ubicaría en el lado inferior derecho del diagrama. Con el tiempo, su producción de energía, brillo y temperatura superficial aumentaron. Una vez que la fusión de hidrógeno se desplaza a las capas y hay suficiente helio en el núcleo, comienza lo que se conoce como la quema de helio. Esta fuente de energía adicional hace que el Sol se expanda enormemente y abandone la secuencia principal del diagrama de Hertzsprung-Russell. Luego se le conoce como una gigante roja, cuyo brillo aumenta considerablemente mientras que la temperatura superficial disminuye. Después de agotar el helio, el Sol expulsa sus capas exteriores y el núcleo restante se conoce como enana blanca, un objeto compacto con alta temperatura superficial, pero muy baja luminosidad. A lo largo de millones de años, este se enfría lentamente. En total, toma alrededor de 11.000 millones de años para que el Sol pase de ser una estrella que quema hidrógeno a ser una enana blanca. El desarrollo de las estrellas se entiende bastante bien, pero ¿qué pasa con su origen? La masa de una estrella se decide mucho antes de su nacimiento. Las estrellas se forman en nubes frías y densas de gas y polvo, las llamadas nubes moleculares. A través de una supernova, cuyas frentes de explosión agitan tal nube, partes de ellas son estimuladas para colapsar y finalmente caen bajo su propia gravedad. La materia circundante cae en los centros de estas regiones y forma un disco rotatorio de gas y polvo, el disco protoplanetario. En su centro se encuentra un protostar, que se vuelve cada vez más caliente debido a la compresión de la materia. Cuando alcanza una temperatura específica, se inician fusiones nucleares en su interior. La estrella ahora emite energía y se establece el mencionado equilibrio entre la gravedad y el movimiento hacia afuera de la energía a través de la fusión nuclear. La materia restante del disco puede formar planetas, asteroides y otros objetos. De una nube de moléculas surge no solo una estrella, sino también posiblemente su sistema planetario. Las supergigantes rojas siguen las mismas reglas de nacimiento y desarrollo que nuestro Sol. El desarrollo inicial de la estrella gigante probablemente fue similar al de una de menor masa como el Sol, con solo una diferencia significativa. Como Betelgeuse se formó a partir de una nube molecular mucho más masiva que el Sol, desde el principio fue muchas veces más masiva. Por lo tanto, desde el principio, se construyó una presión más alta en su núcleo debido a la gravedad varias veces más fuerte. Así que quemó su hidrógeno muy rápido. La fusión de hidrógeno de la estrella gigante solo necesitó unos pocos millones de años, en comparación con los 10.000 millones que le tomará al Sol. De hecho, la estrella gigante, con aproximadamente 16 a 19 masas solares, ya se encuentra en una etapa muy avanzada de su vida. Y debido a que posee tanta masa, la estrella gigante solo tiene 10 millones de años.
Por ende, una alta masa estelar implica una vida más breve. Con una tasa de fusión tan alta, Betelgeuse debió ser originalmente aún más masiva. Dado que la fusión de hidrógeno en el núcleo de Betelgeuse se completó en pocos millones de años y se trasladó a sus capas exteriores, la estrella abandonó rápidamente la secuencia principal del diagrama de Hertzsprung-Russell. Debido a su alta masa, después de la fusión de hidrógeno, había más helio en el núcleo que la estrella consumía más rápido que nuestro Sol. La tasa de fusión nuclear de helio y, por lo tanto, la producción de energía de la estrella gigante debe ser tan increíblemente alta que no se cuenta como un gigante rojo, sino como un llamado supergigante o supergigante rojo. Nada en esta estrella es promedio. Ni su inmensa luminosidad de 120.000 a 190.000 soles, ni su diámetro solar estimado de 700 a 1020 veces. Por lo tanto, se vería en la parte superior derecha del diagrama, con una luminosidad y brillo absoluto enormes, pero con una temperatura superficial extremadamente baja, ya que el material en sus capas externas tiene una densidad muy baja. Después de todo, esa es la diferencia crucial con una gigante roja que surge de nuestro Sol. Las gigantes rojas también se vuelven enormes, pero generalmente terminan su fusión nuclear en helio, mientras que las supergigantes rojas o supergigantes pueden ir más allá del helio y pueden fusionar incluso carbono y elementos mucho más altos, lo que resulta en que asumen dimensiones más grandes que las gigantes rojas. Pero la historia de Peter Goetze está lejos de terminar. Tan pronto como se le acaba el helio en el núcleo y esta fusión también se traslada a sus capas, comienza el siguiente proceso de combustión, la combustión de carbono, que comienza aproximadamente a 500 millones de grados Celsius. Esto sucede en el núcleo, mientras que la combustión de helio se traslada a las capas alrededor del núcleo y la combustión de hidrógeno se desplaza aún más hacia el exterior. Que probablemente ocurran 3 procesos de fusión nuclear diferentes en la estrella gigante, lo que hace que la estrella se expanda aún más. Esto solo sucede porque la alta masa de la estrella permite una presión correspondiente en el núcleo y, por lo tanto, temperaturas de más de 500 millones de grados Celsius. Durante el uso de la combustión de carbono, la presión del gas en el interior de Betelgeuse sigue aumentando y las capas de gas externas se expanden a radios enormes. La expansión de una estrella alcanza su máximo cuando encuentra su equilibrio interno. Así puede un gigante estelar ser de varios miles de radios solares. Si se colocara en el sistema solar, Betelgeuse llegaría de esta manera hasta la órbita de Júpiter. Sin embargo, puede suceder que pierda hasta el 50% de su masa que tenía en la secuencia principal debido a los enormes vientos estelares que emanan de él. Por lo tanto, podemos asumir que la estrella gigante tenía al menos 30, si no incluso 35 veces la masa del Sol en la secuencia principal del diagrama de Hertzsprung-Russell y fusionaba varios cientos de miles de millones de toneladas de hidrógeno por segundo. Dado 3. Dado que las fusiones nucleares ocurren en diferentes zonas de la estrella produce energías enormes que luego se manifiestan como un viento estelar muy fuerte. Y debido a que ocurren muchos procesos diferentes en su entorno, no es sorprendente que ocurran eventos de oscurecimiento. Aquí termina la primera parte. La segunda se publicará el próximo viernes a las 20 horas. Espero verlos allí de nuevo